El ámbito académico es al conocimiento lo que la prostitución es al amor. Bastante parecido en la superficie, pero para el que no es bobo, no exactamente la misma cosa. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos, a este mini episodio. Recuerden que estoy en Facebook e Instagram como @Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Manden sus peticiones, saludos, memes, críticas. Estamos a 4 capítulos del final de temporada. Muchas gracias por continuar en su podcast. Las fábulas han existido de forma paralela al desarrollo de la humanidad. Gran cantidad de ellas por tradición oral, pero con la posterior oportunidad de tenerlas respaldadas por escrito. En Grecia, encontramos los registros escritos más antiguos, recopilados en la célebre obra Fábulas de Esopo. La palabra fábula procede del latín fabula, que tiene el mismo origen que habla, de ahí que el término se relacione con el acto de contar historias, normalmente inventadas, es decir, historias de ficción. Se llama fábula también a los relatos de la mitología clásica. Fábula también puede referirse a una historia falsa, una invención, un rumor, una habladuría. Procusto era el apodo del mítico posadero de Eleusis, aquella famosa ciudad de la antigua Grecia donde se celebraban los ritos misteriosos de las diosas Demeter y Perséfone. Era hijo de Poseidón, el dios de los mares, y por eso su estatura era gigantesca y su fuerza descomunal. Su verdadero nombre era Demastes, pero le apodaban Procusto, que significa el estirador, por su peculiar sistema de hacer amable la estancia de los huéspedes en su posada. Procusto les obligaba a acostarse en una cama de hierro, y a quien no se ajustaba a ella, porque su estatura era mayor que el lecho, le cerraba los pies, que sobresalían de la cama. Y si el desdichado era de estatura más corta, entonces les tiraba las piernas hasta que se ajustaran exactamente al fatídico catre. Según algunas versiones de la leyenda, la cama estaba dotada de un mecanismo móvil por el que se alargaba o acortaba según el deseo del verdugo, con lo que nadie podía ajustarse exactamente a ella, y por tanto, todo el que caía en sus manos era sometido a la mutilación o al descoyuntamiento. Procusto terminó su malvada existencia de la misma manera que sus víctimas. Fue capturado por Teseo, que lo acostó en su camastro de hierro y le sometió a la misma tortura que tantas veces él había aplicado. Esta leyenda del hecho de Procusto ha quedado para siempre en la tradición popular y en la literatura universal, como una expresión proverbial para referirse a quienes pretenden acomodar siempre la realidad a la estrechez de sus intereses o a su particular visión de las cosas. Porque, aunque afortunadamente no hay muchos tan desaprensivos como aquel mítico personaje, sí hay bastantes que se le parecen en su actitud. Poseen un loable empeño por agradar a los demás, pero tan intransigente y tan peculiar que es mejor no tenerlo cerca. Están siempre muy seguros de lo que deben hacer, pero esa clarividencia suya es la principal causa de su obstinación en el error. Su preocupación por los demás se inscribe en un patrón que no hay forma de eludir. Son previsibles e irreductibles. Su incansable actividad deja numerosos heridos a su paso. Cuando se le hace alguna objeción acerca de sus rígidos planteamientos, se molestan y suelen seguir adelante sin inmutarse, convencidos de estar siempre en la mejor de las opciones. Quizá no alcanzan a entender que en el fondo, su generosidad es bastante egoísta. Tienen que aprender a tratar a cada uno como mejor le conviene a cada caso particular, no según sus patrones preestablecidos. Todos debemos aprender a no interpretar según nuestro patrón de conducta o nuestra propia psicología, sino observando y escuchando, siendo receptivos y abiertos, procurando no usar recetas ya hechas, ni soluciones prefabricadas o consejos repetitivos y manidos. Son personas que no terminan de esforzarse por ponerse en el lugar de los demás. No se sitúan. Son los que piden sinceridad y cuando se les dice la verdad se enfadan. Los que piden que se les haga cualquier observación con toda confianza, pero cuando se les dice algo concreto no les gusta nada. Los que hablan de diversidad y de tolerancia, pero llevan fatal que no se piense exactamente como ellos. Los que, aunque coincidas inicialmente con sus ideas, varían enseguida su posición para así censurar siempre todo lo que hacen los demás. Los que se llenan de celos si alguien sobresale de la medida de su propia mediocridad.
los que exigen a quienes les rodean un nivel de perfección que ellos no alcanzan ni de lejos. Todo lo juzgan, todo lo quieren cortar a su medida. Su vida está presidida por una observancia de normas, pero muy poco por el servicio de los demás. Quizás su principal problema es precisamente que se creen medida de todo, y por eso es tan ingrata su compañía. Otra de las interpretaciones que se le da a la fábula de Procusto, dentro de un similar contexto, es una norma arbitraria para la que se fuerza una conformidad exacta. Se aplica también a aquella falacia pseudocientífica en la que se tratan de deformar los datos de la realidad para que se adapten a la hipótesis previa. Recordemos que en la lógica o la falacia es un argumento que parece válido pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones, las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Que un argumento sea falaz tampoco implica que sus premisas o su conclusión sean falsas ni que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas y conclusión verdaderas y aún así ser falaz. Lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión es falaz es en sí mismo una falacia, conocida como argumento ad logicam. Y bueno, es por eso que tenemos falacias de distintas índoles y en distintos campos, principalmente en las ciencias sociales. Está aquel constante comentario que dicen, están hablando quizá algún tema en particular, por ejemplo de medicina, y alguien dice, pues ¿quién va a saber más, el doctor que estudió medicina o tú? Es una falacia también. Pero bueno, ese no era el tema, ya me salí del guión. Bueno, la interpretación de Procusto en relación a deformar los datos de la realidad para que se adapten a la hipótesis previa, pues es querer meter a huevo una teoría. Les decía, regularmente en las ciencias sociales una teoría a cualquier interpretación de la realidad. Y pasa aún más porque recordemos que tanto la psicología como la sociología no son ciencias en términos del método científico. No hay teoría que explique todo y siguen siendo axiomas. Ya les hablaba yo de esto en el episodio referente al síndrome de Estocolmo. Si no lo han escuchado, bueno, los invito a que terminando lo escuchen. Y bueno, para finalizar este mini episodio, díganme qué interpretación le dan ustedes a esta fábula. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y por favor denle seguir al programa de las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su plataforma favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast en Instagram y Facebook. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.